Bueno, les voy a dar los versículos del día de hoy para que los vayan buscando. Hebreos 4:15 al 16. Vamos a ver también Lucas capítulo 4 del verso 1 al 13. ¿Sí? Y también vamos a ver Primera de Juan 2, 16 y 17. ¿Sí? Y si alcanzamos, vamos a ver Hechos 1:8 y Marcos 10:45. Son los versículos de esta noche. Les repito: Hebreos 4:15 y 16, Lucas 4:1 al 13, Primera de Juan 2:16 al 17 y Hechos 1:8. Y por último, Marcos 10:45. Yo le puse a mi plática vivir en victoria. ¿Sí? Nosotros sabemos y hemos estado hablando y hemos visto lo que Jesucristo hizo por nosotros. ¿Sí? Él murió en la cruz por ti y por mí. Pero ¿cómo yo puedo caminar en esa victoria? ¿Cómo yo puedo vivir en esa victoria en mi vida? Y en Hebreos 4:15 al verso 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Y aquí esta parte tenemos que entender que Jesucristo mismo padeció lo mismo que nosotros. ¿Sí? Con la única diferencia que él ¿qué? No pecó. ¿Sí? ¿Por qué? Dice, el sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cada uno de nosotros tenemos áreas débiles en nuestras vidas donde tienen que ser fortalecidas, donde tenemos que crecer en esas áreas. ¿Para qué? Ir ganando pasos en nuestras debilidades. ¿Cómo vivir en el día a día? ¿Sí? Jesucristo mismo fue tentado, pero no pecó. ¿Sí? Y a lo mejor tú dices, estás batallando en ciertas áreas en tu vida y tú dices, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? Pero es que, ¿qué necesito? Y quiero que entiendas esto. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Acerquémonos pues confiadamente. Yo te quiero decir en esta noche, acércate confiadamente a Dios, a tu Padre. ¿Sí? Él conoce tus debilidades, Él conoce tus fallas, pero tú puedes acercarte confiadamente para que tú puedas platicar con Él, puedas entrar en intimidad con Él y que puedas tú decir, ¿sabes qué, Dios? Es por tu gracia que el día de hoy yo estoy aquí parado. ¿Sí? ¿Qué dice el final? Y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sí? Y quiero que entiendas esto, ¿no? Ahorita en esta noche. ¿Sí? Que tú puedes acercarte confiadamente a Dios. ¿Sí? Tú puedes entrar confiadamente a tu Padre. Y te quiero decir esto. Nunca es demasiado tarde para que tus ojos se volteen a Él y tu mirada esté puesta en Él. Nunca es tarde. No importa qué edad tengas tú, no importa lo que hayas padecido, no importa en lo que estés metido. ¿Sabes qué? Es por su gracia. Y Él en su amor, en su infinito amor, Él dio a su único hijo a morir por ti. Y es por gracia que podemos entrar confiadamente en nuestro Padre. ¿Sí?
Y si algo te queda en esta noche, quiero que tú entiendas que Él te ama a ti. Y Él dio a su único hijo a morir por ti, porque Él quiere una relación personal contigo. Él la anhela, ¿sí? Él anhela tener esa relación personal contigo. Sí. Ahora, acompáñenme a Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Sí. Quiero poner aquí un paréntesis. Quiero que veamos en estos versículos, Jesús fue tentado, ha sido tentado al igual que nosotros. ¿Sí? Y quiero que veas tú por qué. Dice algo ahí al principio y subráyalo. Jesús, ¿qué? Que es importantísimo esto. Lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego seguimos leyendo. Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le enseñó y miró. Y él dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Sí? ¿Qué? No se apartó para siempre, se apartó por un tiempo. Y aquí vemos que Jesús fue tentado en 3 diferentes maneras. ¿Sí? Y lo vamos a ver. Lo primero dice, tenía hambre Jesús. ¿Y qué dice? Y que convirtiera las piedras en pan. ¿Sí? Aquí lo estaba atacando en los deseos de la carne, en los deseos que él tenía, Jesucristo tenía, porque él tenía hambre. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Él tenía hambre y estaba atacando en los deseos de la carne, mas él no lo aceptó. ¿Sí? ¿Por qué? Así es en nuestras vidas. Cada uno tú puedes tener deseos en la carne que van contrarios a lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le decía ahí, dice, entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, no le estaba mintiendo ahí, lo estaba, como quien dice, cucando. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ándale.
Di nada más, tienes que decir la palabra y que se convierta en pan. ¿Sí? Y fíjense las palabras de Jesús. Respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sí. Número 2. Le mostró los reinos de la tierra. ¿Sí? ¿De qué estaba hablando aquí? Los deseos de los ojos. ¿Sí? Lo llevó y dice, y le llevó el diablo a un alto monte donde pudiera ver todo. ¿Sí? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo, a ti daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Sí? Quería engañarlo. ¿Sí? ¿Cuántas veces, muchas veces te puede pasar y decir, es que mira, este es el negocio más grande, si tú lo haces, si tú nada más mientes, nada más mira, vas a ganar un dineral o vas a hacer esto, vas a ser tal fulanito, tal persona. ¿Qué dice Dios? Jesús fue tentado igual. ¿Sí? ¿Y qué dice? Y le mostró los reinos de la tierra. ¿Sí? Le mostró todo. Y le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él, ¿qué? Solo servirás. ¿Sí? Número 3. Le puso sobre el pináculo del templo. ¿Qué está hablando aquí? Estaba hablando de la vanagloria de la vida. ¿Sí? Y dice, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han oído que dice lo que Dios quiera, lo que Diosito quiera? ¿Sí? Y muchas veces dicen, ay, y se avientan. Sí. Y dice, pues a ver qué. Él pudo haber pensado a ver qué. Fue tentado. Al igual que nosotros en varias áreas, en estas 3 áreas de nuestras vidas. Sí. ¿Y qué dice? Y lo llevó sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en la piedra. Y era lo contrario, Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no temerás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Resistió Jesús la tentación. La tentación de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. ¿Sí? Que día y día tú y yo estamos siendo tentados. ¿Sí? La diferencia a Cristo, a Jesús, fue que Él nunca pecó. Él nos entiende. Él pasó por ello. Ahí es donde yo te decía en un principio, tú puedes entrar confiadamente, no importando en qué situación.
has cometido errores, no importando en qué estés metido, no importando tu edad. ¿Sabes qué? Tú puedes entrar confiadamente y decirle, ¿sabes qué? Dios, ayúdame, cambia mi vida, transforma mi corazón. ¿Por qué? Porque Él te entiende a ti. ¿Sí? Y acompáñenme a Primera de Juan 2:16, por favor. Primera de Juan 2:16 y 17. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, di conmigo, todo lo que hay en el mundo, ahí no se le escapa nada, todo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen ¿de quién? Del Padre. Repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Sí? Y el mundo pasa, y sus deseos, ¿qué? Pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Subraya estos versículos en tu Biblia, ¿Sí? Eso es lo que Jesús había estado tentado. ¿Sí? En los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, eso es lo que estamos viviendo en nuestros días. El mundo está queriendo vivir en estas cosas. Ahora, no es del Padre. No proviene de Él, sino proviene del mundo. Y entiende, tú y yo tenemos que entender que esto no proviene al Padre. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para saber distinguir qué es lo que proviene del Padre y qué es lo que proviene del mundo. ¿Sí? Pero quiero que te quedes con esto, con el final de estos versículos. Dice, pero el que hace, escúchenme bien, no el que conoce, subraya ahí grande, hace, pero el que hace la voluntad del Padre, de Dios, permanece para siempre. No el que hace su propia voluntad, no el que hace lo que uno quiere, sino el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Yo entendí que cuando yo menguo y yo hago la voluntad de Dios, Él pelea por mí, Él pelea por ti. Y es más fácil vivir de esa manera, sabiendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿En dónde? En mi vida, en tu vida. Es más sencillo. Porque yo tengo que morir a mis deseos y hacer la voluntad del Padre. ¿A qué deseos? ¿Sí? A los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Yo tengo que morir a ello. ¿Sí? Y no hay nada que Cristo no haya padecido. Así que no importa en qué situación tengas, Él ya lo padeció. Sí. La diferencia es que Él no pecó. Él sabe cómo.
Sí. Y Él puede ayudarte, Él puede ayudarme, porque Él ya murió hace más de 2000 años en la cruz para que tú puedas vivir en libertad. Nuestra victoria ya fue ganada en Cristo Jesús. Sí. Mi victoria fue ganada. Ya fui. Esa pelea ya se ganó hace más de 2000 años y la ganó por mí, la ganó por ti. Sí. Ahora, tú a lo mejor te preguntas, ¿y cómo puedo vivir en esa victoria en la que tú estás hablando? Sí. ¿Cómo puedo yo caminar en esa victoria? Te voy a dar 3 puntos básicos para que tú puedas caminar en la victoria que Dios te dio. ¿Sí? Número 1, necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Lo vimos al principio aquí en Lucas, 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿sí?, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto y después fue tentado. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero recibiréis poder. Tú recibirás poder. ¿Sí? Cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre ti. Porque tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Necesitamos estar llenos de su Espíritu. Caminar nuestro día a día en el Espíritu. ¿Sí? Número 2, necesitas la palabra de Dios que more en ti. ¿Sí? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que morar en tu corazón. ¿Sí? No nada más tienes que leerla, no nada más tienes el conocimiento, sino que tiene que morar y tienes que vivir en ello. Te estoy dando 3 cosas prácticas donde tú necesitas, número 1, vivir en el Espíritu. Número 2, necesitas la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? Para vivir en este mundo, para estar caminando conforme a la voluntad de nuestro Padre, necesitamos vivir en el Espíritu y ser llenos de la palabra de Dios. ¿Sí? Para que tus pensamientos cambien y tu manera de vivir cambie conforme a la palabra, no conforme a tus deseos, que es muy diferente. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que guiar mis pasos. ¿Sí? No mis deseos guían mis pasos. ¿Sí? Y número 3, necesitas que tu vida sea para servir. Son 3 cosas prácticas que un creyente necesita en su día a día. ¿Sí? Necesitas tú una vida en servir. ¿En qué? En dar tu vida para servir. No nada más en la congregación. Muchas veces lo aislamos a eso y no. Se trata de servir a tu prójimo, servir a otros que no conoces. Que tu vida sea un servicio.
para que otros puedan conocerle, para que tú puedas compartir la palabra, que otros puedan ver el corazón a través de ti, que quién es el que gobierna tu vida, quién es el que gobierna tus caminos y tus pasos. Tú y yo necesitamos vivir una vida en servicio, ¿sí? No pensar nada más en ti, sino yo te hago una pregunta. ¿Tú sirves a tu prójimo? ¿Tú te interesas por su prójimo? ¿Te interesas por tus vecinos? ¿Te interesas por los amigos de tus hijos? Es una buena pregunta, ¿no? Sí. Porque si no, estás viviendo para ti. Dices, pero ¿cómo? Es que mi carácter esto. Por eso necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Él es el que da el poder para hacer la obra que tú y yo no podemos hacer. Por eso necesito la palabra de Dios que mora en mí. Para cuando venga la tentación, yo puedo frenar con la palabra de Dios y ser lleno del Espíritu Santo para que me dé las fuerzas para apartarme de ello. Sí. Y necesito mi vida en servicio, entregada a Dios, donde mi vida y tu vida sean para servir a otros, donde tu vida sea para servirle a Él, decir, Dios, mi vida para qué te sirve, mi vida para qué es. Sí. Porque nos da Jesucristo el ejemplo. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ni el mismo Jesucristo vino a caminar en el mundo nada más así, sino Él dio su vida por otros. Dio su vida en servicio por ti y por mí, cuando no lo merecíamos. Pero Él lo dio, Él lo hizo por nosotros. Sí. ¿Y sabes una cosa? Para mí un termómetro de cómo va mi vida con Cristo es cómo doy mi vida con otros. Sí. Porque tengo que vaciarme, porque mi carne no quiere. Pero sabes que mi vida no fue para mí nada más. No fui creado nada más para llenar un vacío en este mundo, robar oxígeno, sino fui creado con un propósito, y es servirle a mi Padre. Sí. Y yo quiero dejarte con estas 3 cosas prácticas que tú el día de hoy las puedes empezar en práctica, la puedes poner en obra y lo puedes poner en práctica en tu vida. Sí. Y puedes entrar confiadamente a Dios. Él te ama. Y Dios tiene un propósito para tu vida. Y Él quiere que tú le entregues todo tu corazón, toda tu vida. ¿Sí? Y quiero terminar con esto. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el anhelo de mi corazón. Ese es el anhelo en esta noche para ti. Que tú puedas decirle, Dios, mi voluntad es tuya. No se haga más mi voluntad, Dios, sino hágase tu voluntad.
Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias, Dios, por lo que tú haces en nuestro corazón. Y Señor, yo te pido, Dios, que ahorita cada oyente pueda ser lleno de tu espíritu. Y tú lo capacitas para hacer la voluntad, tu voluntad, no la voluntad de ellos, Padre. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.